Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en esta nueva edición de Américas Noticias. Saludamos a todos aquellos que están conectados desde ya en distintas partes de nuestro mundo, desde Chile hasta Australia, pasando por Corea del Sur, Estados Unidos, Europa, en fin, tantos países y tanta gente querida que como de costumbre nos acompaña día a día a través de Américas Noticias. Pues bueno, el día de hoy, nuestra edición número 656, seguimos sumando ediciones y pronto llegaremos ya a nuestro tercer aniversario. Tenemos una edición especial. A ver, les explico, aquellos que nos están escuchando a través de nuestras emisoras, lo están haciendo en diferido. Tradicionalmente los días domingo me toca hacer la producción solo acá en mi estudio, por supuesto con el apoyo de mi querida productora, del material que va a salir los días lunes. Pero el domingo pasado hicimos si se quiere, un estudio, un laboratorio pequeño, a ver qué tal nos iba transmitiendo los días domingo en la mañana. Y hemos decidido, dada la carga informativa que hay sobre nuestro continente a partir del resultado de la Cumbre de las Américas, etcétera, pues hemos decidido sacar al aire este material para compartir con ustedes también lo más importante, lo más resaltante en términos informativos en nuestro continente americano. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y aprovecho para saludar a tanta gente querida que, está madrugando conmigo acá en nuestros estudios en Orlando. Alicia Casal, que nos acompaña, nos envía saludos. Karina Jiménez Alzolay, como siempre. María Rodríguez, Jacqueline Paneico, Carmela Romero, Kurt también, mi querido hermano y amigo Ignacio Carrasquero, a quien también le envío un abrazo. Éxitos para ti también. Me dice pendientes para una visita por Caja Musical. Bueno, siempre y cuando vengas primero a casa y puedas compartir con nosotros acá en Américas Noticias. Noris González también, David Parra Lezama, un abrazo para ti, David. Además nos está saludando, me imagino que en este momento estás en Alemania, no estoy seguro, pero gracias por conectarte. Álvaro Planchar, también Miguel Alberto Prato, Elías Prato, Jacqueline por allí, también Belkis, Paola Gómez. Elías nos dice, qué sorpresa, buenos días, excelente manera de comenzar el domingo, gracias a ti. Gelbit Pereira también, mi queridísima Lina Escobar, a quien le envío un abrazo. William Rojas, Enrique Lozada, Esther Lazarde, mucha gente conectada, muy pendiente, por supuesto, para compartir con nosotros en torno a lo que ocurre, lo que acontece en el continente. Rudy, Jen, Ignacio por allí ya nos ha confirmado, así que pronto lo tendremos acá en el estudio, y Nicoleta Grecia también. Bueno, pues entramos durísimo en la discusión del día de hoy. Les invito a compartir el programa, pero lo más importante, a compartir sus opiniones para hacerla llegar a todos los que nos están escuchando en este preciso instante desde Venezuela, en los Estados Unidos y también en Europa. A ver, ciertamente las cumbres internacionales, no solo en nuestro continente, sino en el mundo, son cumbres que se enfocan más en lo político que en lo realmente operativo. Hay acuerdos, sí, en efecto, económicos, hay acuerdos que se pueden generar bilaterales, multilaterales, etcétera. Sin embargo, normalmente no salen del promedio. Normalmente los resultados no son mayores, salvo, por supuesto, algunas excepciones. Sin embargo, y ya esto lo esperamos desde hace rato, la octava cumbre de las Américas que se llevó a cabo este fin de semana, viernes y sábado, en la ciudad de Lima, en Perú, era determinante, y así lo seguimos viendo, aunque algunos no están de acuerdo con el multilateralismo y con la presión desde el punto de vista diplomático de cara a las crisis de nuestro continente. Nosotros sí seguimos apostando a esa opción. Tanto así que desde el jueves ya pronosticábamos que, si bien estábamos claros que no podía haber un acuerdo unánime en la cumbre, porque hay que entender que si es la cumbre de las Américas, está conformada por todos y cada uno de los países de nuestro continente, incluyendo aquellos que viven aún de la renta petrolera venezolana, pues al conocer esa realidad que iba a evitar, tal cual como el Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, es imposible pensar en una sanción concreta, incluso desde el
el punto de vista militar o desde el punto de vista de bloqueo, etcétera, o las que ustedes quieran imaginar, porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuenta, entre otros países, con dos que particularmente tendrían el poder de veto, que sería Rusia y China. Bueno, en el caso de América en general, hay diversos países que aún apoyan, aunque muy pocas personas lo crean, que apoyan al régimen venezolano. Son cada vez menos, y esto lo vamos a estar hablando en unos minutos. Pero también habíamos dicho que sería clave los resultados obtenidos a partir del encuentro de las naciones en la Cumbre de las Américas. Y esto fue lo que se vivió. Fíjense que algunos medios internacionales, medios muy respetados, que además aprecio a su equipo directivo, entre ellos Infobae de Argentina, uno de los titulares, y por acá lo tengo en su portal para el continente, dice: crisis de Venezuela eclipsa el compromiso anticorrupción. Y quiero comenzar por allí, porque como sé que el resto del programa va a estar dedicado a hablar solo de Venezuela, oye, quiero hablar un poco de la razón original por la cual, por supuesto, siempre se convoca la cumbre, pero el tema principal que iba a ser discutido, yo se los había comentado, corrupción sería el primer tema, Cuba y Venezuela, pero en especial hincapié en el caso venezolano. Bueno, pues sí, en efecto, la cumbre quedó signada por la presencia, mejor dicho, la ausencia, pero la presencia del problema venezolano. Sin embargo, aún así, los principales puntos, es decir, se llegó a compromisos colectivos en términos de algo que ahora se llama el Compromiso de Lima en contra de la corrupción, la cual se firmó pues en esta 8ª Cumbre de las Américas. Ya vamos a saltar a Venezuela, pero es clave expresar al menos los principales puntos que se han acordado estos gobernantes que por supuesto asistieron a la Cumbre de las Américas en Lima, quienes aprobaron este sábado por aclamación un compromiso contra la corrupción, el tema principal de este cónclave. Y es que sin duda, yo se los comentaba, lo que fue el año 2016 y 2017, bueno, pues fueron claves de cara al hecho de la corrupción, al destape de la olla podrida de la corrupción en América Latina. Un poco más atrás, 15, 16, 17, Panama Papers, pues por supuesto el caso de corrupción de Odebrecht, lo que ha significado la corrupción en Argentina, lo que ha significado la corrupción en Guatemala, en México, en Venezuela, en Colombia, en fin, en todo nuestro continente. Me disculpan, recordarán que Odebrecht tuvo la genial idea de intervenir en los procesos electorales, invertir, porque así lo veían, invertir en los candidatos. Es como si usted fuese una carrera de caballos y hay 10 caballos que están compitiendo. Bueno, ellos invertían, colocaban dinero en todos los caballos, no importa si pues 9 de cada 10 perdieran. Lo importante era tener asegurada la plaza para poder tener inversiones a futuro a partir de las coimas y de la corrupción. Bueno, esta gente invirtió en 11 países de nuestra América Latina y esa inversión no tiene otro nombre. Fue una corrupción tan grave que se calcula por miles de millones de dólares y que por supuesto es el reflejo público de lo que ha ocurrido en privado en todos nuestros países. Bueno, los presidentes, los gobernantes que asistieron a esta cumbre llegaron a este compromiso de Lima titulado Gobernabilidad Democrática frente a la corrupción. Lo leo muy rápidamente para entrarle al tema venezolano. No se lo pueden perder porque tengo todo el paneo de lo que ha ocurrido con la cumbre. Lo primero, impulsar la adopción y el fortalecimiento de las medidas legislativas que sean necesarias para tipificar penalmente actos de corrupción. 2. Promover el uso de sistemas electrónicos, algo que he escuchado distintas personas y autoridades regionales, me parece una muy buena idea, ojalá que se aplique. Promover el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas para asegurar la transparencia. El tercer punto, adopción y fortalecimiento de medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y gastos de las organizaciones y partidos políticos, principalmente de sus campañas electorales. Esto, por supuesto, seguramente ha aparecido en respuesta al escándalo de Odebrecht, entre otros, hablar de países como Colombia, en el cual al menos 10 millones de dólares recibió Santos, en Perú también, hablar de todos los presidentes que están vivos en Perú, que están incursos en hechos de corrupción, muchos de ellos
ellos a causa de Odebrecht, Venezuela, otros países en general. Consolidar la autonomía e independencia de los órganos de control superior, también proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción frente a las acciones intimidatorias y represalias, proteger el trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de corrupción, proteger a los servicios públicos involucrados en hacer cumplir la ley, la investigación, el enjuiciamiento y la sanción a los actos de corrupción. Otro elemento clave, sin duda alguna, implementar medidas para la reducción de la burocracia y la simplificación de trámites en todos los niveles de gobierno para la prevención de la corrupción. El documento completo, para los que están fuera de Venezuela, porque Infobae está bloqueado en Venezuela, lo pueden conseguir justamente en el portal web de infobae.com. Allí está el acuerdo, el compromiso de Lima, el acuerdo de gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Me hace recordar dos cosas que comento rápidamente para entrarle al tema de Venezuela. El primero es recordar la lucha, por ejemplo, que se vivió en el referéndum, no recuerdo ahora, no me viene la fecha, hace un par de meses en Ecuador, en el cual se sometió a consideración 7 preguntas. Recuerdo particularmente la pregunta número 1 y la pregunta número 2, que sin duda alguna quisiera que se aplicaran para todo nuestro continente. La pregunta número 1, y estamos hablando de la era Lenín Moreno, quien llegó con el paraguas de la Revolución Ciudadana, de Rafael Correa, después desvió su camino dramática y radicalmente, cosa que a mi juicio ha sido para bien, para sanear la administración pública, para sanear la institucionalidad ecuatoriana. La primera pregunta, y que fue aprobada por más del 73%, si mal no recuerdo, de los votantes ecuatorianos, fue que si usted estaba de acuerdo con reformar la Constitución de tal manera en la que los corruptos, que fuesen por supuesto sentenciados, que tuviesen sentencia firme, se les inhabilitara de por vida y además se les quitara todas sus propiedades. Por supuesto uno dice, oye, son medidas ejemplarizantes, ¿cómo llegar hasta allí? Bueno, pues sí, hay que llegar hasta allí, porque si no llegamos a medidas de este nivel, o cuidado y sin mucho más, pues entonces muy difícilmente lograremos arrinconar a la corrupción al mínimo por ciento. Recordemos que el 10% del PIB anual de nuestro, digamos, de América Latina se pierde producto de la corrupción. Número 2. También recuerdo, hablando de la burocracia, que es el último punto, esto seguramente lo puso Argentina, implementar medidas para la reducción de la burocracia y simplificación de trámites. Recordemos lo que acaba de hacer Mauricio Macri en la Argentina, también hace un par de meses. Ambos países, Ecuador y Argentina, hicieron cambios importantes recientemente. Fue justamente el disminuir el 25% de los cargos públicos en la Argentina, es decir, quitarle ese peso, poner a rebajar ese elefante blanco de la burocracia, que lo que termina haciendo es destruir el erario público y destruir las posibilidades de la efectividad del dinero invertido. Es lo que tanto hemos pedido, por ejemplo, las empresas del Estado en Venezuela, que están llenas de personas que ni siquiera asisten y pues lo único que hacen es cobrar lo que podría ser una coima desde el punto de vista clientelar. Pero bueno, quería destacar este punto antes de entrar al caso venezolano, porque sin duda alguna no podemos dejar pasar bajo la mesa el caso de pues la lucha en contra de la corrupción en nuestro continente. A ver, incorporo algunos comentarios. Judith nos saluda desde Holanda, Neilo Narváez, Ricardo Schaumer, también Jacqueline por ahí también nos está escribiendo, Ana Bamberger, Rosalía Sapiencia, Narvi Flores, mi querida Narvi. Gelvin nos dice: creo que los latinoamericanos hemos sido ingenuos al pensar resolver solos los problemas que comúnmente nos afectan. El narcotráfico, la corrupción, la marginalidad, la educación, entre otros. Importante hacer un acuerdo común desde ya. Qué buen punto el que nos da Gelbit y te lo compro 100%, siempre lo he dicho desde acá. No hay manera de luchar solos en contra de los problemas que afectan a nuestra comunidad, a nuestra nación latinoamericana. No hay manera. Y te voy a poner un ejemplo para reforzar tu tesis y además abrir el debate con todos ustedes. Y ese ejemplo tiene que ver con la lucha en contra de las pandillas y el crimen organizado en Centroamérica. Hay 3 países que están hermanados por la desgracia. Fíjense lo que les estoy diciendo. Digo por la desgracia porque, lamentándolo mucho, la violencia pandillera
oye, les ha consumido buena parte de su vida republicana, les ha consumido buena parte de su población. Y ni hablar de la diáspora que ha significado, que ha sido el resultado de estas pandillas. Por supuesto, estoy hablando de El Salvador, de Guatemala y de Honduras. Los tres países entendieron, a ellos se les denomina el Triángulo Norte de Centroamérica. El Triángulo Norte de Centroamérica entendió que no podía luchar solo. Es decir, no tiene sentido que El Salvador ataque a las maras, a las pandillas salvadoreñas de manera aislada, porque entonces saltaban a Guatemala o saltaban a Honduras. Que Honduras, ustedes saben cuál es la realidad de la violencia en Honduras, sobre todo en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Bueno, el Poder Ejecutivo y los gobiernos de El Salvador, de Honduras y de Guatemala se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, esto hay que atacarlo en conjunto, porque si no, no vamos a hacer nada. Es como un virus que va saltando de órgano en órgano. Pues no, hay que lograr de alguna manera aplacar esto de manera contundente. Bueno, eso fue lo que hicieron. Así que coincido plenamente con lo que dice Gelbit Pereira y espero, por supuesto, que esto se pueda aplicar a partir de este acuerdo. Carolina Celis también nos saluda, Beatriz Sandoval, también un abrazo para ti, Nelimar Matos, Yenitza Ramos, Gabriel Rivas, Mauro Calcano nos dice: la corrupción en USA, 3 millones le quieren robar al Social Security. ¿Qué riñones tiene el Pence ese? Por supuesto, hablar de Estados Unidos también es hablar de corrupción. Es decir, los sistemas de gobierno en todo el mundo se permean por el hecho de la corrupción. Y aquí yo le agregaría algo, Mauro. Hablar, por ejemplo, de la corrupción desde el punto de vista de los lobbies nacionales en los Estados Unidos que tanto daño le han hecho a la sociedad. No solamente hablar de la Asociación Nacional del Rifle, hablar, por ejemplo, de las casas farmacéuticas, hablar, por ejemplo, de las clínicas o de los hospitales que pertenecen a la administración privada, que no tiene nada de malo que pertenezca a la administración privada. El problema es que dentro de la privatización se carteliza la salud. Entonces, por poner dos ejemplos, el tema de la seguridad, del control de armas y de la salud, que también influye desde el punto de vista de la corrupción en la administración de los Estados Unidos. No queda por fuera, por supuesto. Enrique Lozada también nos saluda, pues bienvenido. Saris Hermata, Aura también nos saluda. Jorge Soto, mi querido hermano y amigo, también Carlos Vargas, igualmente. Sonny Phillips también. Qué bueno que estén todos conectados. Alberto González, Juan Carlos Barrero, pues a ver, ¿quién más tenemos por aquí? La gente de Cuevas, Adela Darwich también. A ver, Nelly Marmato nos dice: bendecido domingo, Vladimir, con mi cafecito, escuchándote. El punto 3, un mensaje de paz. Bueno, bienvenida, por supuesto. María Angélica Santaella nos dice: independientemente de la fe, ¿qué es lo que a muchos nos mantiene en pie? ¿Crees que pues esa cumbre de frutos? Yo no lo creo. Este gobierno no está dispuesto a nada. Ya sabemos las razones, sus razones, que mayores al interés nacional. ¿Cómo saldremos de esto? ¿Cómo lo haremos? Nos pregunta María Angélica. Qué buena pregunta. La prioridad ahora es Siria, por supuesto, por razones obvias. Fíjate, María Angélica, de la cumbre per se no tenemos por qué esperar nada, pero la cumbre, digamos, invitó, reunió a los principales líderes de todos los países de nuestro continente, y aunque institucionalmente la cumbre no haya emitido un comunicado en contra del régimen venezolano, ahora viene lo bueno, porque les voy a explicar punto por punto, país por país, qué es lo que se está haciendo. Es decir, sí hubo un resultado contundente, tan contundente que Maduro salió a criticar lo que se vivió en la cumbre, a decir, por supuesto, que eso no sirvió para absolutamente nada, sabiendo que tiene a la comunidad de su patio, de su vecindario. Ahora sí la tiene encima. Antes no la tenía. Ahora ya vamos a ver en la práctica cómo la tiene encima. Y sí, eso sí tiene que traer resultados. ¿Y sabes por qué? Porque no solamente pensar en la acción militar necesariamente. Es decir, si hay acciones concretas que puedan terminar de cerrarle el grifo al régimen venezolano, créanme que ni siquiera va a ser necesaria la intervención extranjera. Y fíjense que me pudieran decir, bueno, pero que la tesis no es la que maneja todo el mundo. Pues bien, cada quien maneja su tesis.
Pero ya les voy a explicar por qué es tan importante Colombia, por qué es tan importante Argentina, por supuesto Estados Unidos, México, Panamá, etcétera, Chile. Bueno, pues son importantes, tan importantes que está claro el régimen venezolano que ya el movimiento chavista, comunista, mal llamado bolivariano en América, ha muerto. Eso es una gran realidad. Y voy a demostrarles por qué, a juicio de los principales medios internacionales, ha muerto este ensayo fatal que nos ha llevado al punto en el que nos llevó en Venezuela. Así que ya voy a completarte justamente esa idea. Marangélica, gracias por comentarlo. Zuli Quiñones, Neilo, también bienvenido. Dice, ya hay suficientes evidencias que la lucha no solo debe ser interna, sino también externa, porque desde afuera también hay chupasangres que ayudan al régimen. Ni se diga de las islas del Caribe, las pequeñas islas del Caribe que viven allí, están pegadas, por supuesto, a Venezuela, y lamentándolo mucho son las que evitan que se pueda, entre otras cosas, implementar la Carta Democrática Interamericana. Recordemos que necesitamos 23 países y no llegamos a ese número. Gracias a que años atrás Chávez entendió muy bien que tenía que comprar la conciencia de los principales gobernantes de estas islas pequeñas, que no tienen, y me disculpan que sea tan franco, importancia en términos poblacionales, en términos de impacto económico, en términos de impacto militar, pero suman uno a uno, porque en todo proceso democrático como el que se intenta reinstalar en Venezuela, pues las cosas deberían ir uno a uno. Felipe Celeste también dice, populismo, crimen de lesa humanidad, víctima Latinoamérica. Berta María Araujo, como siempre, también. Carlos Limongi, un abrazo para ti. Zuli también nos escribe por allí, creo que en ruso, no sé qué nos está diciendo. Manuel Campos Solórzano, Rosalia Sapienza también, le envía un saludo a Judith. Mi querido hermano y amigo, el padre José Francisco Aranguren, bienvenido a tu casa. Miguel Rivas dice, los venezolanos debemos alcanzar, recuperar de una manera consciente ese nivel de conciencia que perdimos y esta vez apreciarlo y nunca más perderlo. ¿Sabes, Miguel? Que me hace recordar lo que se ha vivido en términos de la crisis humanitaria en Europa. O sea, ver lo que sucedió en la Europa posguerra, la hambruna, las pestes, la diáspora, y hoy día lo avanzados que son los europeos, salvo algunas excepciones. La realidad es que la sociedad europea, pues al menos a mi mejor parecer y entender, es una sociedad altísimamente avanzada. Y el resultado tiene que ver con esta depuración, con esta catarsis, con este proceso de duelo, con este proceso en el cual finalmente entendieron lo que valía su libertad, lo que valía su sociedad, lo que valía el respeto por el otro, que nosotros pues difícilmente lo hemos entendido. Probablemente, y copio tus palabras, creo que terminaremos apreciándolo y nunca más perderlo. Así que gracias, Miguel, por tu comentario. Beatriz Wasserman nos dice, los lobbies en Estados Unidos están permitidos, pero en definitiva es una forma de corrupción. Eso es correcto, gracias por la aclaratoria. Es tal pues como lo que hace Odebrecht en América Latina. Luis Alberto Bonillo también nos saluda. Zuli Quiñones dice, malísimo el audio, qué raro. Por allí nos reportan que el audio va y viene. Me gustaría que nos digan si les está llegando bien o no. Ignacio Carrasquero, mi gran amigo, me dice, nos escribe, dice que se escucha perfecto. También Elimar Matos, que bueno. Bueno, lástima. Zuli, de pronto refresca la página para que pueda sin duda alguna volver a entrar. Sony nos dice, hay gente muy pesimista que no logra ver o apreciar los logros que se han hecho. A ver, continúo por acá. Yulisa nos saluda, también María Medeiros. Luis Alberto Bonillo nos dice que es cierto que apoyaron a los venezolanos los 16 millones de dólares para la ayuda humanitaria. Que apoyaron, y si es así, tenemos que velar que ese dinero para que llegue a los hospitales y no dejar que los corruptos lo roben. No lo tengo acá en pauta, pero sí, no solamente 16, hay una cantidad de recursos ya asignados previamente y que se han procurado distribuir a modo no de dinero, sino de comida, de alimentos, de medicina, a través de las principales organizaciones no gubernamentales en Venezuela, entre ellas Cáritas. Por eso que Cáritas de Venezuela ha sido tan atacada por el régimen venezolano. Ignacio Carrasquero nos dice, el problema con la OEA, la ONU, etcétera, es que son un club de presidentes, intereses y de negocios, sin duda alguna. Alain Teale nos saluda. Juan Carlos Pardo también desde Chile, bienvenido a tu casa. Berta nos dice, la chupasangre o los chupasangre se van cuando el donador de sangre acabe.
y no tiene más sangre para dar. Gelbit Pereira nos dice, podríamos copiar algunos elementos de la Unión Europea y aplicarlos en toda América. Yulisa también por allí nos envía gracias a ti por estar pendiente. Bueno, nos toca ahora sí hacer una pausa. Fíjense que hemos hablado de apenas la introducción. Así como lo escuchan, apenas la introducción del tema de la Cumbre de las Américas. Así que les pido, no se vayan, que al regreso, ahora sí vamos a lo denso, vamos a nadar bien profundo, destacando con puntos concretos por qué consideramos que la Cumbre de las Américas ha sido determinante para el cierre, la clausura, el fin de la era bolivariana en América Latina. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia, nuestra edición número 656.